Nunca imaginé que ella tendría el valor de preguntarme algo así. Nunca pensé que la mujer con la que compartí tantos años de vida, tantos sueños y sacrificios, sería capaz de mirarme a los ojos y, con una serenidad inquietante, pedirme que tuviera otro hombre. Mi mujer, la madre de mis hijos, la mujer a la que había amado durante tanto tiempo, ahora quería destruir todo lo que habíamos construido juntos para vivir una aventura que ya ni siquiera intentaba ocultar. La escena parecía una farsa, y yo era el tonto que se la había creído. Entonces, ¿puedo?, dijo ella, con voz firme, pero sin rastro de arrepentimiento o duda. Aquella pregunta no me estremeció solo porque fuera inesperada, sino porque la hizo de forma casual, como si solo me preguntara si me importaría que saliera a cenar con una amiga. Pero la pregunta era mucho más grande que eso, mucho más intensa y devastadora. Respiré hondo, sentí que se me helaba el cuerpo y se me estrujaba el corazón, pero no lo demostré. Con la calma de quien se encoge de hombros ante el dolor como si fuera veneno, respondí: si quieres destruir nuestra familia, adelante. Ten a otro hombre, pero recuerda que no quedará nada entre nosotros. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando cualquier rastro de la mujer con la que me había casado, intentando comprender que la había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Esperaba una disculpa, tal vez una súplica para que habláramos, para que yo la perdonara. Pero lo que vi en su rostro fue una mezcla de alivio y placer, como si mi respuesta fuera todo lo que necesitaba para seguir adelante con el plan que ya tenía claro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ahí, en ese momento, me di cuenta de que ya estaba dispuesta a tirar a la basura todo lo que habíamos vivido, como un papel arrugado sin valor. Y antes de que pudiera replicar, antes de que tuviera la oportunidad de abrir la boca y decir algo que me destrozara aún más, anuncié con voz firme e impasible: quiero el divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que envolvió toda la habitación. Vi palidecer su rostro, como si la realidad hubiera golpeado por fin su corazón de un modo cruel. Por un breve instante, pareció no saber cómo reaccionar, y me pregunté hasta qué punto su confianza era solo una máscara. Se quedó allí, sin habla, mientras todo lo que habíamos construido se derrumbaba a nuestro alrededor. La cuestión del divorcio se convirtió en una guerra fría, un tira y afloja que requería frialdad y paciencia mientras yo intentaba procesar el caos en que se había convertido mi vida. Pero entonces, en medio del proceso de división de bienes y las negociaciones judiciales, se reveló una nueva verdad. Algo que hizo crecer mi ira hasta un nivel inimaginable. El golpe que me había asestado no era solo emocional, también era financiero. Descubrí que parte de nuestro patrimonio, incluidas algunas de nuestras inversiones más importantes e incluso nuestras propiedades más valiosas, estaban a su nombre. Y de alguna manera, todo esto había sido planeado de antemano, sin que yo siquiera lo sospechara. Como un tonto, firmé documentos, confié ciegamente, fui el marido complaciente, seguro de saber que estaba al lado de alguien en quien podía confiar. La traición ahora no era solo por el deseo de otro hombre, sino por el interés de destruir todo lo que habíamos conseguido, arrojándome a la miseria a propósito. Todo lo que creía mío, lo que era nuestro, estaba ahora bajo su control. Al recordar nuestros tiempos juntos, los recuerdos pasaron de ser dulce nostalgia a puro veneno, un ácido que corroía cada recuerdo que me venía a la mente. La imagen de ella, radiante el día de nuestra boda, ahora me causaba repugnancia. La sonrisa que tanto me gustaba revelaba, en el fondo, un juego perverso que ella había estado jugando durante mucho tiempo. Y yo no era más que un ingenuo juguete, un tonto en la palma de sus manos. Recordé las noches en que se mostraba distante, las repetidas disculpas, las ausencias injustificadas. Cada pequeño e insignificante detalle adquiría ahora proporciones terribles. Sentí el peso de la ingenuidad, el peso de haber sido engañado de una forma tan calculadora. Tú preparaste todo esto, ¿verdad? Dije, con un tono de amargura que ni yo misma conocía. Ella se limitó a mirarme, dubitativa, pero sin negarlo. Era como si confesar ya no fuera necesario, porque el daño ya estaba hecho. La confianza, el respeto, el amor. Todo se había hecho añicos por una traición que iba mucho más allá de la carne, que llegaba a lo más profundo de lo que era justo y honesto entre dos personas. Ella me había vencido, eso era seguro. Y yo estaba al borde de la ruina, tanto emocional como económica. Pero aún quedaba una chispa de resistencia en mi interior, la necesidad de buscar algún tipo de justicia.
sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Bienvenido al canal. Aquí, nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que vas a escuchar son ficticias, pero cada una de ellas encierra una dura verdad. La traición tiene el poder de devastar vidas, arruinar familias y dejar profundas cicatrices. Así que prepárate, estás a punto de escuchar una historia intensa e impactante que te mostrará el amargo precio de la infidelidad. Buena historia. En el silencio de la mañana tejana, con el cielo aún gris y el aroma del café recién hecho llenando la cocina, Isen observaba a su mujer, Olivia, mientras preparaba el desayuno. Era una escena cotidiana, casi banal, pero para él había algo reconfortante en la rutina. Olivia, con sus maneras serenas y su sutil sonrisa, siempre había sido el pilar de la casa. Parecía moverse con una ligereza y elegancia naturales que le recordaban lo que le había atraído de ella tantos años atrás. Con su cabello oscuro cayendo suavemente sobre sus hombros y sus ojos atentos a los más pequeños detalles, Olivia era la figura perfecta de la dedicación y el orden. Isen, en cambio, era un hombre de presencia impactante, acostumbrado a resolver problemas en el trabajo con la practicidad de un jefe de equipo de construcción. Fuerte, decidido, con las manos marcadas por el trabajo duro y una mirada que oscilaba entre el afecto y la determinación, aportaba a la familia una seguridad silenciosa. Isen era el sostén de la familia, el hombre que desafiaba el calor abrasador y el trabajo duro, siempre con la motivación de asegurar lo mejor para su familia. En casa, su actitud era un poco más ligera y, aunque no siempre podía expresarlo con palabras, sentía una profunda admiración por Olivia, algo que rara vez verbalizaba, pero que estaba presente en cada gesto de cariño. Su matrimonio parecía sólido, pero había matices que solo ellos conocían. Cuando se casaron, hacía más de una década, ambos compartían sueños y planes. Ambos habían crecido en pueblos pequeños, acostumbrados a la vida tranquila y a los valores tradicionales que habían heredado de sus padres. Soñaban con una casa espaciosa, niños correteando por el jardín y cenas familiares. Ese sueño se había hecho realidad en parte. Tenían un hogar confortable, una vida relativamente estable y una hija de 8 años, Sara, que llenaba la casa de risas y energía. Olivia se dedicaba por completo a su familia y a su hogar, algo que abrazaba con gusto. Había renunciado a su carrera de abogada para ser una madre y esposa presente, y a pesar de sus dudas y sacrificios, nunca expresó arrepentimiento alguno. Cuidar de la casa, preparar las comidas, asegurarse de que todos los detalles estuvieran en orden, todo ello formaba parte de su personalidad y estaba profundamente convencida de que ese era su papel. Sin embargo, había una inquietud en ella, una especie de vacío que a veces surgía cuando terminaban las tareas domésticas y la casa quedaba en silencio. A veces se preguntaba si había algo más para ella más allá de las paredes del hogar. Isen, por su parte, se sentía responsable de mantener esa vida en movimiento. Trabajar muchas horas y soportar el peso de las responsabilidades económicas le hacían sentir que cumplía con su papel, pero al mismo tiempo también estaba cansado. No le dijo a Olivia lo agotado que se sentía a veces. En silencio, soportaba la presión del trabajo, creyendo que mantenerla alejada de esas preocupaciones era la mejor manera de demostrarle su amor. Cuando la miraba, había una sensación de consuelo, pero también una sutil distancia, como si, poco a poco, los dos hubieran empezado a vivir en mundos separados, cada uno inmerso en sus propios papeles y rutinas. Lo más doloroso para Isen era que, últimamente, había notado pequeños cambios en Olivia. Pequeños gestos y miradas que no podía descifrar. A veces parecía distante, ensimismada, como si reflexionara sobre algo que él no alcanzaba. Durante las conversaciones en la mesa, ella respondía, pero su mirada siempre parecía estar a unos pasos de distancia, como si, en algún lugar, estuviera buscando algo que él no podía darle. Isen sintió una ligera incomodidad al notar estos cambios, pero nunca sacó el tema. Temía descubrir algo que prefería no saber. Para Olivia, estos momentos de introspección eran constantes. Amaba a Isen y respetaba profundamente todo lo que hacía por ella y por Sara, pero había algo en su corazón que parecía inquieto, un anhelo que ella misma no podía explicar. Era una sensación de carencia, de que algo se le escapaba de las manos. La idea de que tal vez su vida podría haber ido por otro camino le venía a la mente más a menudo de lo que le hubiera gustado admitir. Se sentía agradecida por todo lo que tenía, pero, al mismo tiempo, ese sentimiento de insatisfacción parecía crecer en silencio, creando un espacio vacío que,
por mucho que lo intentara, no conseguía llenar. Esta inquietud empezó a tomar forma, y Olivia comenzó a cuestionarse sus propias decisiones. Recordaba los días en los que estudiaba Derecho y soñaba con labrarse una carrera, los momentos en los que pensaba en cómo sería su vida si hubiera seguido otro camino. Pero no eran más que recuerdos, pensamientos que reprimía, intentando centrarse en el presente, en la vida que había decidido construir junto a Isen. Aún así, a veces, cuando él no estaba y Sara jugaba en el jardín, Olivia se encontraba sentada, perdida, preguntándose quién podría haber sido. Aquella tarde, cuando Isen llegó a casa del trabajo, encontró a Olivia distraída, mirando por la ventana del salón. La saludó con un beso en la mejilla, pero ella parecía distante, como si estuviera en otra parte. Durante la cena, intentó entablar conversación, pero las palabras le salían más forzadas, como si una barrera invisible se hubiera interpuesto entre ellos. Sara, con su entusiasmo infantil, hablaba del colegio, de sus amigos, intentando atraer a sus padres a la conversación, pero las miradas entre Isen y Olivia estaban llenas de silencio y de una sutil tensión. Isen intentó convencerse de que esta fase pasaría, de que era solo el peso de las responsabilidades lo que hacía las cosas más difíciles. En el fondo, quería creer que aún había tiempo para ellos, que todo lo que habían construido a lo largo de los años era sólido y que nada podía hacer tambalear esos cimientos. Se aferraba a esta esperanza como a un salvavidas, resistiéndose a los pensamientos que insistían en invadir su mente, que tal vez las cosas no iban tan bien como le gustaría creer. Sin embargo, incluso ante este malestar, Isen se sentía decidido a hacer lo que fuera necesario para mantener unida a su familia. Pasaba horas extra en el trabajo, esforzándose por garantizar que Olivia tuviera todo lo que necesitaba, que Sara pudiera crecer con estabilidad y comodidad. Para él, eso era ser un buen marido y un buen padre. Pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que sus intentos de acercarse a Olivia parecían ser en vano. Ella respondía a sus gestos con una sonrisa cortés, una caricia suave, pero ya no era lo mismo que antes. Había una distancia, una barrera que él no sabía cómo derribar. Aquel fin de semana, mientras paseaban por la ciudad, Isen tuvo una breve esperanza de que las cosas mejoraran. Olivia estaba más animada, charlaba y sonreía, y él se permitió creer que tal vez las cosas podrían volver a la normalidad. Sin embargo, al mirarla a los ojos, se dio cuenta de que, a pesar de su sonrisa, había algo oculto, una melancolía silenciosa que no podía comprender. Era como si sonriera por fuera, pero por dentro hubiera una tormenta, algo que intentaba ocultarse incluso a sí misma. Isen no lo sabía, pero esa tormenta interior en Olivia era un reflejo de sus propios miedos y frustraciones. Habían construido una vida basada en compromisos, en roles que habían asumido, pero en el camino habían perdido la conexión genuina que una vez los había unido. Él se daba cuenta de las grietas pero, sin saber cómo arreglarlas, seguía adelante, día tras día, creyendo que, con el tiempo, todo se arreglaría. Olivia, por su parte, se sentía desgarrada, atrapada entre el amor y la lealtad, entre el deseo de algo que ni siquiera podía definir y el compromiso que había adquirido. Las pequeñas acciones de Olivia, la forma en que lo miraba, como si estudiara sus reacciones, no pasaban desapercibidas. Isen se sentía cada vez más desconfiado, pero no tenía ninguna razón concreta para cuestionarla. Las dudas permanecían, ocultas tras gestos calculados, miradas que no se encontraban, silencios que poco a poco iban ocupando el lugar de las conversaciones. Sin embargo, la tormenta que se estaba gestando entre ellos parecía cada vez más cerca de estallar. Isen empezó a darse cuenta de que las cosas se le iban de las manos cuando notó las prolongadas ausencias de Olivia. Antes sabía exactamente dónde estaba y qué hacía. Cada pequeño detalle de su rutina estaba tan arraigado en la casa que ni siquiera necesitaba preguntar. Pero ahora se ausentaba durante largos periodos, siempre con una explicación, una visita a unos amigos, un descanso para tomar café, una cita con el médico. Isen lo aceptaba, intentaba no ser el tipo de marido controlador, pero en el fondo sabía que algo iba mal. La casa empezaba a parecer un lugar de disfraces, donde los silencios y las ausencias contaban más que las palabras que intercambiaban. Olivia no sabía hasta qué punto sospechaba Isen, pero era como si un peso empezara a pesar sobre cada uno de sus movimientos. Intentaba actuar con naturalidad, pero cada vez se sentía más presionada. Había algo en Isen, una mirada de alguien que entendía más de lo que dejaba entrever,
y eso la hacía dudar, la hacía pensárselo 2 veces antes de cada paso. Sin embargo, la atracción que sentía por algo nuevo, algo fuera de lo común, era como un imán que tiraba de ella sin piedad, y no sabía si quería resistirse a esa fuerza. Las noches en que Isen llegaba pronto del trabajo, encontraba a Olivia absorta en sus pensamientos, perdida en un mundo al que él no podía acceder. Ella siempre sonreía, intentaba parecer la esposa cariñosa que solía ser, pero la barrera invisible que los separaba crecía cada día. Isen no sabía cómo expresar sus sentimientos, pero la sensación de estar excluido de algo importante, de ser un extraño en su propia casa, era insoportable. Su hija Sara percibía la tensión en el ambiente y, con su inocencia, intentaba suavizar las cosas con sus risas, pero incluso ella parecía darse cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Una noche, tras un largo día de trabajo, Isen decidió marcharse antes sin avisar a Olivia. Sentía que necesitaba entender lo que estaba pasando, necesitaba enfrentarse al sentimiento que le carcomía por dentro y le robaba el sueño. Cuando llegó a casa, el silencio le recibió como una confirmación de sus peores temores. Encontró la casa vacía. Olivia no estaba, y su ausencia era casi palpable, como si hubiera dejado una sombra de duda flotando por el lugar. Isen intentó llamarla, pero el móvil de Olivia estaba apagado. Esperó, caminando por la casa como un fantasma, sintiendo cada minuto pasar como un peso aplastante. Miró el reloj 1, 2, 3 veces, y cada segundo parecía un recordatorio de la distancia que lo separaba. Cuando por fin oyó el ruido de la puerta al abrirse, se preparó para encararse con ella, para exigirle respuestas, pero algo en su expresión le hizo detenerse. Ella entró como si llevara un secreto, y él se quedó mirándola sin decir una palabra. «Llegas pronto a casa», dijo Olivia, incapaz de ocultar una punzada de sorpresa en su voz. «Sí, hoy he terminado antes de trabajar», contestó él, intentando parecer despreocupado, pero su tono sonaba frío, casi áspero. Ella apartó la mirada, fingiendo poner orden, pero Isen pudo ver la incomodidad en sus gestos. Parecía inquieta, como si supiera que aquel silencio estaba cargado de preguntas que él podría hacerle en cualquier momento. Isen pensó en enfrentarse a ella allí mismo, pero decidió esperar. Había algo en aquel silencio, una tensión que quería explorar antes de precipitarse. Era como si una parte de él quisiera ver hasta dónde llegaba ella, hasta dónde era capaz de mantener las apariencias. Durante los días siguientes, Isen empezó a observarla más de cerca. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, parecían llevar algo más allá de lo visible. La vio marcharse con frecuencia, con excusas que empezaban a sonar repetitivas. Isen quería creer que solo estaba imaginando cosas, que era una fase pasajera. Pero cada vez que la veía marcharse, le invadía una mezcla de angustia y rabia. Fue una tarde, mientras Isen se tomaba un descanso en el trabajo, cuando decidió llamar a uno de los amigos de Olivia, alguien que, según ella, era un compañero constante en las salidas. Esperaba una respuesta directa, tal vez una confirmación que le aliviara. Pero cuando preguntó por las frecuentes visitas, recibió una respuesta vaga y evasiva. Su amiga dudó antes de contestar, y cuando lo hizo, fue breve, incómoda, como si estuviera ocultando algo. Isen colgó el teléfono con el corazón acelerado, sintiendo la primera confirmación de que algo iba realmente mal. Esa noche, sin mencionar nada sobre la llamada, Isen decidió enfrentarse a Olivia indirectamente, sondeándola, buscando alguna pista en sus respuestas. Sentado a la mesa, le preguntó despreocupadamente por su día, tratando de ocultar la tensión en su voz. Olivia respondía con naturalidad, pero a él le parecían palabras ensayadas, casi mecánicas. Siguió preguntando, probando, y con cada respuesta, la incomodidad de Olivia parecía aumentar. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión silenciosa. Isen se volvió más cauto, más observador, como si esperara pruebas concretas antes de actuar. Notó los pequeños cambios, las miradas furtivas de Olivia, la forma en que parecía evitar el contacto visual. Y, finalmente, llegó el momento que había estado temiendo y deseando al mismo tiempo. Una noche, tras otra de sus salidas sin explicación clara, Olivia volvió a casa más tarde de lo habitual. Isen estaba despierto, sentado en el sofá, esperando. Cuando ella entró, la observó en silencio, dejando que su malestar aumentara hasta hacerse insoportable.
En ese momento se dio cuenta de que no necesitaba palabras para saber lo que estaba pasando, el propio silencio de Olivia era una confesión de algo que no se atrevía a decir. Isen la miró fijamente y, tras un largo silencio, dijo con voz firme, ¿tienes algo que decirme, Olivia? Ella se estremeció y su expresión cambió. Él vio el pánico en sus ojos, la vacilación que la retenía, como si las palabras fueran un peso que no pudiera soportar por sí sola. Olivia permaneció en silencio, evitando la mirada de Isen, y entonces él lo supo. No necesitaba respuestas, porque la verdad ya estaba allí, revelada en su reacción, en cada gesto, en cada mirada desviada. Isen sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado, como si todo lo que había creído hubiera sido una farsa. La traición no era solo el acto en sí, sino el hecho de que ella le hubiera engañado, el hecho de que se hubiera convertido en una extraña en su propia casa, una persona a la que ya no podía reconocer. La miró por última vez, buscando cualquier señal de la mujer que una vez había amado, pero todo lo que encontró fue una máscara rota. Olivia intentó explicarse, pero sus palabras eran vacías, incapaces de justificar lo que él sentía. Cada explicación sonaba a excusa, a intento inútil de minimizar lo que no tenía arreglo. Y por mucho que lo intentara, no podía negar lo que estaba claro, la traición estaba ahí, expuesta, y nada de lo que ella pudiera decir podría borrar el dolor que ahora formaba parte de él. Sin más que decir, Isen se levantó y, sin mirar atrás, abandonó la casa, dejando atrás no solo a Olivia, sino también todas las promesas que habían hecho. Tras descubrir la traición, Isen se encontró sumido en una tormenta de sentimientos que no le dejaban respirar. La imagen de Olivia, la mujer a la que había amado y en la que había confiado, estaba ahora manchada por el dolor y la amargura de una traición inesperada y devastadora. Había pasado los días siguientes en un estado de letargo mezclado con rabia, buscando respuestas que ella había sido incapaz de proporcionarle hasta el momento. Las pocas conversaciones que habían mantenido desde la revelación fueron frías, distantes, sin la profundidad que él necesitaba para comprender que la había llevado a destruir todo lo que tenían. Isen, aún incapaz de creer la situación en la que se encontraba, decidió enfrentarse de nuevo a Olivia. Era la única forma en la que quizás podría exorcizar lo que sentía, enfrentarse a ella con todo lo que guardaba en su interior e intentar extraer alguna verdad que le ayudara a poner fin a la situación. Quedaron en verse en el despacho del abogado, donde discutirían los detalles del divorcio. Para Isen, aquello era más que una reunión de separación, era el momento en que buscaría no solo respuestas, sino algo de justicia, un último intento de claridad. Al entrar en la sala, Isen encontró a Olivia ya sentada, con el semblante serio, quizá más abatido que de costumbre. Su mirada evitaba la de él, fija en algún lugar del suelo. Respiró hondo, tratando de contener la marea de sentimientos que crecían en su interior, y se sentó frente a ella. El abogado empezó a explicarle el proceso, los trámites, y a Isen todo le sonó como un eco lejano. Lo que él quería era oír de boca de Olivia por qué había sucedido aquello, la razón por la que ella insistía en ocultarse. En medio de la conversación formal, Isen interrumpió al abogado y se volvió hacia Olivia. Dime una cosa, Olivia, ¿de verdad creías que nunca me enteraría? ¿Que este juego duraría para siempre? Ella lo miró fijamente, sorprendida por la dureza de sus palabras, pero sin dar ninguna respuesta inmediata. Tras un breve silencio, murmuró, Isen, yo nunca quise que fuera así. Así como, replicó él, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y dolor. ¿Cómo que, Olivia? ¿Cómo destruir nuestras vidas, o cómo convertirme en una extraña? Sé clara, por una vez. Ella se mordió los labios, visiblemente incómoda, pero decidió continuar, aunque vacilante. Es que, sentía que necesitaba algo más. Algo que no encontré en nosotros. Aquellas palabras, aunque pronunciadas en tono bajo, golpearon a Isen como una cuchilla afilada. Suspiró, apartando la mirada y respirando hondo, intentando comprender cómo todo lo que había hecho, todos los sacrificios, todos los años juntos, podían reducirse a esa vaga sensación de algo más. Pero entonces, justo cuando se disponía a poner fin a la conversación con un último adiós, el abogado sacó a relucir un punto del que Isen no se había percatado hasta entonces, la división de bienes, en concreto algunas propiedades que él creía compartidas, pero que, según los documentos que le habían entregado, estaban íntegramente a nombre de Olivia. ¿Cómo que todo está a nombre de ella? Preguntó Isen,
con expresión de sorpresa e incredulidad. El abogado lo miró, un poco avergonzado. Estos documentos demuestran que la mayoría de los bienes se transfirieron a nombre de la señora, hace unos años. Isen se volvió hacia Olivia, con una mirada que mezclaba sorpresa y furia. ¿Tú, Olivia, transferiste todo a tu nombre? ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? Olivia respiró hondo, con el rostro pálido, como si la hubieran cogido por sorpresa, pero intentando mantener la calma. Fue hace un tiempo. Solo quería asegurarme. Ya sabes lo inestable que puede ser el mercado. Era para proteger lo que hemos construido. Isen, sin embargo, sabía que era una excusa endeble. Se dio cuenta de que había sido manipulado, de que aquellos documentos, que había firmado confiando plenamente en ella, eran ahora las herramientas de su propia perdición. Isen sintió que la ira subía como una ola incontrolable, pero al mismo tiempo, algo en su interior empezó a enfriarse. Proteger lo que hemos construido, repitió amargamente, casi en un susurro. ¿Construido? No, Olivia, todo esto lo construiste tú. Yo solo era una pieza en tu plan, ¿no? Olivia apartó la mirada, y ese gesto fue la confirmación que él había estado temiendo. No necesitó decir nada más, su silencio lo decía todo. Durante mucho tiempo lo había visto como alguien útil, pero no como parte de sus planes futuros. Lo que él había pensado que era un error aislado, una aventura, en realidad formaba parte de algo mucho más grande, algo planeado y calculado. Incapaz de contener su ira por más tiempo, Isen se levantó de la silla y fulminó a Olivia con la mirada. Así que es por eso. La traición no fue solo personal, fue financiera. Fui el último en enterarme de nuestro matrimonio y el último en entender lo que estabas planeando. Olivia, ahora entre lágrimas, intentó cogerle la mano. Isen, por favor, no es así. Solo quería asegurarme un futuro. Nunca quise hacerte daño. ¿Un futuro? ¿Un futuro sin mí, es eso? Se apartó, rechazando su mano con desprecio. Ya has asegurado tu futuro, Olivia, pero ahora veo que no me incluía. Ni a nuestra familia, ni a lo que yo creía que éramos. Ella permaneció en silencio, con el rostro marcado por lo que parecía arrepentimiento, pero Isen sabía que ya no podía confiar en sus expresiones. La mujer a la que había confiado su vida, con la que había compartido sus sueños, era ahora solo una extraña que había tramado calculadamente su perdición. Con mirada firme, Isen se volvió hacia el abogado. Por favor, finalice pronto el caso. No quiero volver a discutir nada con ella. Al salir del despacho, Isen se sintió un poco más ligero, pero sabía que ese alivio era solo temporal. Caminó por las calles, con el sonido de las palabras de Olivia resonando en su mente, la revelación de la traición, tanto emocional como financiera, dejando cicatrices que sabía que nunca sanarían del todo. Se preguntó cuán ingenuo había sido, cómo había permitido que ella lo engañara tan completamente. La certeza de que su relación siempre había sido una fachada para los intereses de ella erosionó lo poco que le quedaba de dignidad. La tormenta que sentía ahora ya no consistía en intentar salvar algo, consistía en aprender a aceptar lo que nunca había sido cierto, en reconstruirse a sí mismo desde las cenizas de la confianza rota. Tras el enfrentamiento en el despacho del abogado, Isen salió sintiéndose fragmentado, como si cada paso fuera un eco de su propia vulnerabilidad. Mientras cruzaba la calle y se alejaba de aquel edificio, lo invadió una mezcla de sentimientos, humillación, ira, incredulidad y un profundo sentimiento de traición, no solo por la ruptura de su matrimonio, sino por la forma en que Olivia había manipulado todos los aspectos de su vida. Pensó en todo lo que había dado a aquella relación, su tiempo, su trabajo, sus esperanzas de un futuro juntos. Se sentía completamente impotente y, al mismo tiempo, crecía en su interior un oscuro deseo de hacer algo para remediar la situación. En los días siguientes, Isen intentó retomar su rutina, aunque sabía que nada volvería a ser igual. Cada lugar por el que pasaba le recordaba a Olivia, a una vida que había creído verdadera, pero que ahora parecía una farsa orquestada por ella. Se ponía a trabajar mecánicamente, sin la energía de antes, como si cada tarea fuera solo una forma de mantenerse ocupado, de no enfrentarse a la realidad que le esperaba cuando estuviera solo. Mientras tanto, Olivia también se enfrentaba a un torbellino de emociones.
A pesar del control que había mostrado durante el proceso, no podía negar el peso de lo que había hecho. Creía que al asegurar su futuro solo estaba tomando precauciones, pero no se había dado cuenta de la magnitud de las consecuencias emocionales que tendría para Isen y ahora para ella misma. Cada vez que se miraba al espejo, veía el reflejo de alguien a quien no reconocía del todo, alguien que, en nombre de la seguridad personal, había destruido la vida de la persona que se lo había dado todo. Pero había algo más que acechaba bajo la superficie de sus decisiones. A veces Olivia se sentía justificada, como si cada paso que había dado hubiera sido inevitable, el resultado de años de insatisfacción que había intentado ignorar. Había un complejo dilema moral en su mente, se sentía con derecho a buscarse un futuro, a tomar las riendas de su propia vida, pero el precio había sido demasiado alto. Dividida entre la autoconservación y la culpa, ya no sabía en qué momento su elección se había convertido en una traición y donde había perdido el sentido del bien y del mal. Isen, por su parte, no encontraba la paz. El dolor latía en su interior como un veneno que le carcomía lentamente, y empezó a cuestionarse su propia ética, la justicia que buscaba para la situación. En su mente surgió una idea de represalia, algo que le permitiera recuperar todo lo que había perdido. La imagen de Olivia disfrutando de las posesiones que había construido, del hogar que había mantenido, era insoportable. Pero había una delgada línea que aún no se había decidido a cruzar, un límite ético que, de traspasarse, podría destruirlo para siempre. Sabía que había opciones legales para revertir la situación, que podía apelar a una investigación más exhaustiva de las transferencias de activos. Sin embargo, también sabía que ese camino significaba prolongar el vínculo entre ellos, que cada vista, cada documento revisado sería como revivir ese dolor. Se sentía atrapado en una maraña de decisiones, en la que cualquier elección parecía incapaz de traer realmente la paz. Una noche especialmente difícil, Isen estaba sentado en el sofá con un vaso de whisky entre las manos cuando recibió un mensaje de un viejo amigo, Jack, que se había enterado de la ruptura y quería saber si necesitaba compañía. Jack era alguien que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles, y Isen, a pesar de dudar, decidió aceptarle esa noche. Su reencuentro estuvo marcado por un pesado silencio inicial, pero Jack, siempre directo, fue el primero en romperlo. Isen, amigo. He oído un poco lo que pasó, pero sé que no puedo imaginar lo que estás sintiendo en este momento. Isen respiró hondo, mirando a su amigo. Ni siquiera sé por dónde empezar, Jack. Siento que todo lo que daba por sentado era mentira. Nunca imaginé que pudiera hacer algo así. Jack lo miró con empatía, pero también con una expresión que transmitía algo más, algo que Isen no pudo descifrar de inmediato. ¿Y has pensado en lo que vas a hacer? Quiero decir, no solo sobre el divorcio, sino, ¿qué vas a hacer con todo esto? Isen permaneció en silencio un momento. Sabía lo que Jack quería decir. Había un indicio en él de que debía actuar, de que no debía aceptar la situación pasivamente, pero una parte de él se resistía. El sentido de la justicia de Isen era fuerte, pero la línea entre justicia y venganza era cada vez más borrosa en su mente. He pensado en algunas cosas, Jack. Pero todo esto solo me hace sentir más vacío. Hacer algo para golpearla solo me traería un alivio momentáneo, pero ¿después? Después seguiría solo, destruido. Jack suspiró, poniendo su mano en el hombro de Isen. Lo entiendo, amigo. Solo quiero que sepas que, decidas lo que decidas hacer, estoy aquí. Aquellas palabras de apoyo eran exactamente lo que Isen necesitaba, pero también despertaron en él una duda persistente, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar algo que, en el fondo, sabía que ya estaba perdido. En los días que siguieron a aquella conversación, Isen decidió tomar una vía más pragmática. Buscó ayuda legal para revisar los documentos y analizar qué medidas podía tomar para impugnar las transferencias de activos. Pero cada reunión con el abogado era agotadora, cada documento un recordatorio de lo que había perdido, cada conversación una nueva capa de dolor. Mientras Isen luchaba con su dilema moral y buscaba la forma de recuperar lo que le habían arrebatado, Olivia, por su parte, empezó a sentir el peso de sus propias decisiones de una forma que nunca había imaginado. Las noches sola, sin el consuelo de su familia, se convirtieron en una carga. Lo que antes había parecido una estrategia para asegurar su futuro, ahora parecía el eco vacío de un plan sin propósito.
Empezó a darse cuenta de que, aunque conservara sus posesiones y su seguridad económica, había perdido algo mucho más valioso e irrecuperable. Un día, mientras organizaba sus pertenencias en la nueva casa, Olivia encontró un álbum de fotos que Isen le había regalado en su primer aniversario de boda. Al hojear las páginas, recordó cada momento allí registrado, cada detalle de aquella primera vida juntos, y se le saltaron las lágrimas. Ahora se daba cuenta de lo lejos que había llegado a estar de la mujer que, en aquellas fotos, sonreía junto al hombre al que una vez había amado profundamente. Estos recuerdos le hicieron preguntarse qué había ganado realmente con todo esto. Había asegurado su estabilidad económica, pero en el proceso había destruido su propio hogar. Olivia se dio cuenta, tardíamente, de que lo que creía que era seguridad era en realidad una prisión que ella misma había creado. Y ahora, sin Isen, sin Sara, lo único que le quedaba eran paredes vacías y un silencio que la consumía. Isen, en cambio, intentaba avanzar, aunque los pasos fueran lentos y dolorosos. El apoyo de Jack y su dedicación al trabajo eran lo único que le mantenía centrado, pero sabía que necesitaba encontrar algo más, algún propósito que no estuviera ligado a la venganza o al resentimiento. La verdadera justicia, empezaba a darse cuenta, quizá no consistiera en intentar destruir a Olivia, sino en reconstruir su propia vida, en seguir adelante a pesar de todo. Y fue con esta idea con la que, tras semanas de vacilación, Isen decidió volver al abogado, esta vez con una postura firme. Ya no quería prolongar el proceso, ya no quería malgastar su energía en algo que le mantenía anclado en el pasado. Decidió aceptar lo que no podía cambiar, abandonar la lucha por los bienes y buscar una nueva vida, algo que no estuviera construido sobre los escombros de un matrimonio roto. Esta decisión le trajo una paz que no había sentido en mucho tiempo. La certeza de que, renunciando a la batalla, recuperaba algo que Olivia nunca podría arrebatarle, su dignidad, su capacidad para empezar de nuevo. Meses después, Isen paseaba por la nueva casa que ahora llamaba hogar. Era un espacio más pequeño y sencillo, pero lleno de una calma que no había sentido en mucho tiempo. Había cambiado la lucha por la paz, renunciando a lo que le habían arrebatado y decidiendo reconstruir, no a partir de las posesiones, sino de algo más esencial, su propia identidad. Las heridas seguían existiendo y las cicatrices internas distaban mucho de haber desaparecido, pero ahora encontraba una tranquila satisfacción en redescubrir lo que realmente importaba. En su primer fin de semana con Sara, preparó un picnic. Bajo el cielo abierto, rodeado de la risa de su hija, Isen sintió que era el primer paso hacia la verdadera curación. Se dio cuenta de que al dejar atrás la necesidad de represalias y el apego material, estaba dejando espacio para que él y Sara crearan nuevos recuerdos. Sin embargo, las lecciones que arrastraba no eran fáciles de olvidar. La traición de Olivia dejó huella, pero le enseñó los límites de la confianza y el valor de cuidar de uno mismo, sin depender de otra persona para completar tu felicidad. Mientras Isen iniciaba esta nueva etapa con su hija, Olivia vivía una realidad completamente distinta. La casa espaciosa y vacía era un recordatorio constante de que todo por lo que había luchado para conseguirlo no era más que una ilusión de seguridad. El dinero y las posesiones que había acumulado eran fríos y vacíos, incapaces de ofrecer consuelo alguno. Con el tiempo, empezó a preguntarse qué había ganado, qué significaba realmente esa independencia que tanto había buscado. Un día, Olivia decidió visitar a un viejo amigo, alguien que sabía que le diría la verdad sin rodeos. Tras largos minutos de conversación, él le dijo algo que se convirtió en una revelación para ella: has construido una vida sobre la desconfianza, Olivia, y ahora estás cosechando los resultados. La seguridad no viene de las cosas materiales, viene de la gente que te quiere y de las decisiones que tomas para honrar esa confianza. Esas palabras la golpearon con fuerza. Se dio cuenta, quizá por primera vez, de que el verdadero error no había sido la búsqueda de seguridad, sino la destrucción de lo que realmente importaba. Pasaron unas semanas antes de que se armara de valor para intentar una última conversación con Isen. Él la recibió con una mirada serena pero distante, dándole a entender que había pasado página, que el peso que ella llevaba ya no era suyo. Olivia intentó explicarse, decir que lo sentía, pero Isen se limitó a mirarla con una mezcla de compasión y distanciamiento. No espero que lo entiendas todo, Olivia, dijo, interrumpiendo sus intentos de explicarse. Pero espero que algún día aprendas a vivir en paz contigo misma. Y para ello, tienes que aceptar que no hay vuelta atrás ante ciertas decisiones.
Bajó la cabeza, sintiendo el impacto de sus palabras. Por primera vez, Olivia no insistió, no discutió. Sabía que ya no había lugar para remordimientos ni intentos de redención. Isen había seguido adelante y ella tendría que aprender a vivir con el peso de sus propias decisiones. En ese momento, se dio cuenta de que la soledad que tanto había temido era ahora su única compañera. Para Isen, aquella conversación final fue liberadora. Sintió que al liberar a Olivia de su vida, también se liberaba a sí mismo. Estaba listo para buscar algo nuevo, una vida que no estuviera teñida por la sombra de un pasado doloroso. Y así, con una última mirada, se despidió de Olivia y de lo que una vez habían sido, con la certeza de que por fin había encontrado la paz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Queremos conocer tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más historias como esta. Aquí siempre mostramos las consecuencias de la traición, porque creemos que la confianza y el respeto son fundamentales. Hasta la próxima.